Muy buen día a todos los televidentes de su canal católico Utzig Ajao. Una vez más con esta serie de teología. Estamos casi en la cumbre, ¿verdad? Nos faltan la mitad de los programas para terminar esta serie. Se trata de ir pensando, reflexionando, meditando, razonando para poder dar respuesta de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestra forma de amar, que es distinta a la forma de amar del mundo. ¿Por qué actuamos, pues, de esta manera, amándonos, buscando fraternidad, buscando ser una sola familia y tratando de dar respuesta, que es lo que nos pide Pedro? Disponernos, estar dispuestos, ¿verdad? Estar preparados para dar respuesta a todo aquel, pues, que nos pregunte, que nos interrogue. Y esta respuesta la damos primero escuchando lo que Dios dice. Es un Dios que habla, es un Dios personal. Esta es la diferencia entre muchas religiosidades y religiones. Nuestro Dios nos habla, y nosotros somos capaces de escucharle. Nuestro Dios nos ama, y nos ama humanamente hablando, y nosotros podemos experimentar ese amor humanamente. ¿Por qué? Porque nuestro Dios se ha hecho hombre, semejante a cualquier hombre, y se nos ha manifestado y nos ha hablado como un amigo habla con su amigo, manifestando por la palabra su amistad y por su amor. Hemos iniciado este tema teológico del reino de Dios. Claro, que podríamos hablar respecto a qué se entiende en la Escritura el reino de Dios desde el Antiguo Testamento, pero nos perderíamos mucho. Ya hemos hecho todo un programa respecto a la teología y a la Biblia, ¿verdad? Al estudio y a la reflexión bíblica. Aprender a escuchar a Dios a través de la Biblia. Vemos cómo Dios ha ido manifestando de una forma progresiva. Si bien Dios no quiso un reino en la tierra, un reino humano, y rechazaba en cierto sentido pues que el pueblo de Dios, su pueblo, tuviera un rey, pues al final admitió, ¿verdad? Permitió que tuvieran un rey, un reino, pero siempre manifestando que el reino es algo que trasciende a lo humano. Bien, podríamos hablar del rey Saúl, del rey David, del rey Salomón, pero constantemente en la Escritura nos refiere que los reyes acaban oprimiendo al pueblo, gobernando, poniéndose por encima. Y entonces es Dios mismo que dice: no, yo seré el rey de ustedes y no tendrán otro rey, yo mismo vendré. Bien, y es un reino que ya en el Nuevo Testamento, al mismo tiempo que se nos presenta como una buena nueva, el reino de Dios está cerca, se manifiesta la voluntad de Dios respecto a este gobierno o a este reinado. Y esa voluntad de Dios es que solamente tengamos un padre y no llamemos a nadie padre. ¿Y esto qué significa? Que seamos una familia. Los reinos de este mundo, los gobernantes de esta tierra, dice el mismo Jesús, pues oprimen a sus súbditos. Que no sea así entre ustedes, ¿verdad? El reino que yo proclamo es distinto, es diferente. No tiene que ser así entre ustedes. Tiene que ser, pues, que el más grande, el que quiera ser el primero, se haga servidor de todos. Se haga el último de los últimos, como diría la Madre Teresa, la Beata Madre Teresa. Y desde ahí vamos descubriendo, pues, en el Nuevo Testamento, cómo ya se nos habla, Pablo, Pedro, las cartas, como de una sola familia y de formar una gran fraternidad. Y entonces podemos quitarnos esos prejuicios, bien, de un rey de reyes o señor de señores malentendido, de esos prejuicios de un rey soberbio, orgulloso, ambicioso, que codicia, que todo lo quiere para sí, bien, esta forma literalista que tienen sobre todo las sectas protestantes, que llevan a un fundamentalismo
o llevan a un fanatismo, ¿verdad? O estás con nosotros o te vas a condenar. Eso no es así, ¿verdad? Si somos una familia, hemos de comportarnos como familia. Y en una familia pues hay miembros que son quizás muy rebeldes, que están siempre en contra, que hacen de fastidio para los demás, pero no dejan de ser parte de la familia. Y entonces hay que tener paciencia y sobre todo, en una familia, el más importante diríamos que es el niño. El más importante es aquel que tiene más necesidad. Por eso entendemos de una forma muy diferente a la literalista del reino de Dios, del reino de David, del Mesías, ¿verdad?, que esperado, de los fariseos y todavía de los protestantes actuales, de las sectas, me refiero, es muy distinto a lo que se nos presenta. El reino de Dios, cuando escuchemos hablar del reino de Dios, hemos de escuchar de un reino de amor. Un reino en el que todos somos miembros de una sola y única familia. Y no hay diferencias entre hombre, mujer, de raza, de si judío, de si pagano, de si maya, de si quiché, de si mam, de si español, no. Ni tampoco de esclavos y libres. Ya no hay diferencias de ningún tipo. Todos somos igualmente hijos de Dios con la mismísima dignidad. No hay personas menos dignas y personas más dignas. Todos tenemos una igualdad fundamental. Por eso es importante, para descubrir esto, quizás para los católicos, ver el documento conclusivo de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Aparecida, Brasil, que fue en el año 2007. Al hablar respecto al reino, ¿qué es lo que dice? Dice así: el plazo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando, conviértanse y crean en el Evangelio. Tomado de Marcos 1:15. La voz del Señor nos sigue llamando como discípulos misioneros y nos interpela a orientar toda nuestra vida desde la realidad transformadora del reino de Dios, que se hace presente en Jesús. Acogemos con mucha alegría esta buena noticia. Y aquí viene la realidad del reino. Dios, amor, es Padre de todos los hombres y mujeres, de todos los pueblos y razas. Jesucristo es el reino de Dios, que procura desplegar toda su fuerza transformadora en nuestra Iglesia y en nuestras sociedades. En Él, Dios nos ha elegido para que seamos sus hijos, con el mismo origen y destino, con la misma dignidad, con los mismos derechos y deberes, vividos en el mandamiento supremo del amor. El Espíritu ha puesto este germen del reino en nuestro bautismo y lo hace crecer por la gracia de la conversión permanente, gracias a la palabra y los sacramentos. ¿Cuáles son las señales evidentes de que el reino está presente? Son la vivencia personal y comunitaria de las bienaventuranzas. Felices los pobres, los mansos, los que sufren, los que lloran. Es decir, aquellos que son capaces de recibir amor gratuito, compasivo, misericordioso, sacrificado, y de poder comunicarlo de la misma manera que es recibido. Lo primero es experimentar cómo Dios es amor, cómo Dios es Padre y cómo nos ama gratis, cómo nos ama con compasión, con misericordia, hasta el punto de dar su vida, su propia vida en sacrificio por cada uno de nosotros. Y una vez experimentado este amor, entonces se manifiesta. No podemos manifestar lo que antes no hemos experimentado. Es cuando decimos primero Dios, primero el reino. Es decir, primero dejarnos amar por Dios y como consecuencia, el amor con amor se paga, decimos, ¿verdad?
es decir, que no se paga con dinero ni con otra cosa, es decir, en consecuencia el amor, que es como un torrente de agua, entonces hace que nos convirtamos en fuente de agua para los demás. Pero uno lo que no recibe, pues no lo puede dar, y esa es la dinámica del reino. El gobierno de Dios no empieza ya con la ley, con las normas, con las obligaciones, con los mandatos, con una ética, no, sino que el reino de Dios empieza por una misericordia infinita por parte de Dios, que nos ama gratuitamente, sin ver nuestros méritos, sin ver lo que hemos hecho, lo que hemos perdido, lo que hemos destrozado, nuestro pecado, no, sino que nos ama gratis. No, a este le voy a amar un poquito más, que se ha portado mejor, y a este menos porque se ha portado mal. No, el reino empieza Dios como un chorro de amor, que se despliega sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, sobre pecadores y santos. Entonces se derrama a todos, y a todos por igual, de la misma manera. Estos son las bienaventuranzas, esta es la clave. Entonces el reino se hace presente cuando hay una vivencia personal y comunitaria de estas bienaventuranzas. Cuando nos amamos con este amor los unos a los otros. Donde hay envidias, donde hay chismes y donde hay codicias, ahí no está Dios, ahí no está el reino, ¿verdad? Simplemente donde hay un amor gratuito hacia el otro, ¿bien? Donde no hay condenas, donde no hay miramientos. Se evangeliza a los pobres, es decir, se siente un amor compasivo. Yo no me acerco a aquel que tiene pisto, a aquel que está sano, a aquel que tiene un bienestar en su vida, sino al contrario. Mi preferencia está en el que no tiene nada, en el que sufre, en el que llora, para compartir con él su sufrimiento. Ahí se manifiesta el reino de Dios, ese reino del amor, ese gobierno de Dios. En el conocer y cumplir la voluntad del Padre, que es el mandamiento supremo del amor. Incluso el martirio por la fe. El acceso de todos a los bienes de la creación. El perdón mutuo, sincero, fraterno, aceptando y respetando la riqueza en lo plural, ¿verdad? La lucha por no sucumbir a la tentación y no ser esclavos del mal. Ahí está. Por lo tanto, cuando uno desecha los ídolos del poder, de la riqueza y del placer efímero, y toma el amor como el único ídolo, digámoslo así, en el lenguaje actual. Mi ídolo es el amor, es decir, el amar. Es mi único Dios y no puedo tener otro ídolo. No, pero mi ídolo también es Messi, Cristiano Ronaldo. No, nada de eso, ¿verdad? Es que mi ídolo, no, solo el amor, ¿verdad? Solo amar. Bien, entonces ahí viene el gobierno de Dios. Pero es que entonces voy a morir mártir. Pues felicidades, son las bienaventuranzas. Bien, entonces, dicho esto, ya ustedes mismos pueden trabajar en sus casas, si quieren. Ya hemos visto todo el Antiguo Testamento, el sentido y el significado del reino de Dios y cuál es la orientación que se da a este reino y su trascendencia. Bien, igualmente a la llegada de Cristo, ver que no lo aceptan como rey, como Mesías, como ungido. ¿Y por qué no es aceptado? Porque no viene según era esperado. Es decir, alguien que iba a instaurar el poder, la riqueza y el placer y el bienestar y la salud para todos, sino que viene diciendo, el gobierno de Dios es el amor y se trata de amar, ¿bien? Y amar con todas las consecuencias. Y el mismo Jesús, en su persona, Él es el reino de Dios, nos manifiesta. Y cuando vienen dificultades, injusticias, persecuciones, pues asumirlas, hasta el martirio si es necesario. Pero indicar que el amor es más fuerte que el odio. Y el hacer el bien es más fuerte que hacer el mal.
En este mundo parece lo contrario, parece que el odio y el mal y los que más violencia y con más violencia actúan, esos son los que ganan y los que tienen prosperidad en su vida, ¿eh? Y entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que los criterios del reino son distintos, ¿eh? Es decir, es el que ama, y no hay mayor amor que dar la vida en sacrificio, el que trascenderá en su vida. Y ese que ama perdiendo su vida en esta tierra, la ganará, porque la vida consiste en amor. Y uno será lo que haya amado. Desaparecerán incluso hasta los carismas, fees que mueven montañas y cuestiones extraordinarias. Eso terminará, pero el amor no. El amor no acaba nunca. Y nosotros optamos por este gobierno de Dios, ¿verdad? Por esta política, digámoslo así, de Dios, en el buen sentido de la palabra. El amor, en definitiva, ya ha sido un don, ya es un regalo, el reino de Dios es un don y es un regalo, ya lo hemos conseguido, ahora hay que hacer violencia en nosotros para poder entrar en él. ¿Y esa violencia de qué se trata? De amar aunque no lo entienda, de ser gratuito aunque el otro pues se aproveche de mí, de ser compasivo aunque los demás se burlen, ¿eh? Y de ser sacrificado a pesar de que los otros pues me marginen. Ahí está la dinámica del reino, porque el reino de Dios es la persona de Jesús y podemos conocerle y saber cómo vivió él para vivir como él. Bien, estos serían en definitiva los presupuestos del tema y ahora vamos a ver desde la metodología por la que hemos optado de ver, juzgar y actuar. Ver con los ojos de Dios, es decir, ver las realidades de Dios, y ver a un Dios que nos mira y que nos ama y que dice, mira, el mundo y la historia no se me ha escapado de las manos. Yo soy amor y el amor va a vencer. Claro que en la historia van a venir fracasos y la gente, los hombres, pues van a tener ciertas frustraciones, porque el que ama siempre ve, pero no se consigue lo que yo quiero y lo que yo deseo. Pero la historia está en manos de Dios y la victoria ya está dada, porque es un don y es un regalo. De nuestra parte, lo único que tenemos que hacer es pues intentar desde nuestra debilidad, desde nuestra humanidad, como lo hizo Jesús, pues establecer o dilatar, mejor dicho, este reino. Es decir, ir siendo familia, ir siendo fraternidad, porque es la manera de decir, sí, Padre, yo quiero lo que tú me tienes preparado al final de los tiempos. Es la forma y es la manera de decir a Dios, sí, quiero. Ahora, si uno dice, bueno, pues yo quiero lo que Dios quiere, pero acá yo voy a ser envidioso, yo voy a buscar mi riqueza, mi prosperidad, mis placeres, y eso del amor depende, y como las excusas que ponen hoy en día, es que el amor empieza por uno mismo, yo me tengo que amar a mí mismo, y eso significa poder, riqueza, placeres, bienestar, comodidades, y después ya veremos a los demás, ¿no? No, eso no es hacer familia. Eso no es crear fraternidad. Cuidado con esto. Ver con la mirada del Verbo encarnado, es decir, de un Dios que se ha hecho carne y con su carne, con su humanidad, nos ha enseñado a ser humanos, nos ha enseñado a vivir, nos ha enseñado a amar. Bien, esta es la clave fundamental de nuestra fe, la encarnación. Y también ver con la mirada de María de Nazaret, Madre de Dios. Un mundo cada vez más globalizado, casi en todos los aspectos y sentidos. En segundos podemos saber lo que está pasando en Siria, en Corea del Norte. Podemos saber que pues la ola de migrantes que están yendo hacia Europa, miles y miles y millones de gentes, ¿verdad?, que van a invadir Europa,
podemos saber el terremoto de Chile, 8.3 grados, es decir, podemos saber todo enseguida, inmediatamente, y si está bien nuestra gente, ¿verdad? Yo tengo conocidos allí en Chile, unos saludos que también me miran por YouTube o Google Plus, y inmediatamente, noticias, tal persona y tal persona están bien, no les ha pasado nada en el temblor. Listo, pues uno ya lo sabe inmediatamente, ¿bien? Pues un mundo globalizado en todos los sentidos y aspectos. Ya casi las mismas culturas están transformándose, están sufriendo una revolución, ¿bien? Porque ya en las mismas gentes de por acá, soy del Manchester United, ¿y qué es eso? Soy del Bayern de Múnich, soy del tal, ¿y cómo conoces eso? ¿Ves? Y ya lo han hecho cultural, y cuando gana su equipo, sea el que sea, entonces metralletas y bombas y celebraciones y demás, ¿bien? En todos los sentidos y aspectos, incluso en la política. Se ha visto en Egipto, por ejemplo, la primavera, la revolución, las manifestaciones, Guatemala lo copia también, etcétera. Es decir, hay todo, pues, una globalización en todos los aspectos. Un esfuerzo humano cada vez con mayor intensidad, esto es lo positivo de la globalización, de crear un mundo unido. Es decir, el pensar y el sentir va siendo uno, en el sentido de un bombardeo de informaciones. Todos saben lo que ocurre en el mundo al momento, noticias políticas, económicas, culturales, deportivas, y también esas redes sociales, Twitter, Facebook, además, pues ver este mundo que avanza a pasos agigantados en unirnos cada vez más, en el sentido quizás de estar juntos, y con instituciones internacionales en todos los campos. Esto hay que verlo como un proceso, como un progreso, ¿verdad? Antes uno vivía en su pueblo y ahí estaba encerrado, ¿verdad? E irse al otro pueblo era una novedad total, era otra cosa completamente distinta, ¿bien? Y ahora ya va habiendo una apertura y una unidad tal, ¿verdad?, que ya todos se conocen a todos. ¿Cómo juzgar esta realidad si lo miramos desde Dios? Esta forma de estructurarse nuestro mundo actual, a pesar de todos los esfuerzos, no logra más que lo que decía antes, un estar juntos. Pero, de una forma paradójica, cada vez más hay sensación de soledad. Cada vez más hay más depresión, diríamos, de uno que se siente solo, aunque lo sepa todo, se siente uno como un número impersonal. Ciertamente no basta estar juntos, más informados de todos, o mayores instituciones que sean globales. De nada sirve, en el sentido humano y humanizador, si no acogemos el don de vivir la fraternidad. Porque no se trata de estar juntos, sino de ser hermanos. Claro que es un primer paso estar juntos. Felicidades y enhorabuena a toda esta onda de globalización. Pero hay que vivir la fraternidad. El don, el regalo de sentirse una sola familia. Qué bonito es, ¿verdad?, que desde acá, desde América, se esté protestando, ¿verdad?, diciendo que Europa tiene que acoger a los refugiados, ¿verdad?, que países de guerra, de Siria o en África, pues tanta gente que huye pues hay ese deseo de fraternidad. Europa, acojan a los refugiados, no los tengan como números, ¿bien? Es decir, ese afán de sentirse fraternidad, de ser una sola familia, va avanzando, Y no hay que distinguir razas, pueblos, naciones. Claro que sí a la diversidad, pero en la unidad del don de ser personas. Todos y cada uno es persona, antes que cualquier tipo de raza, de cultura o de lo que fuera. Es decir, el mundo está avanzando hacia
el ser fraterno, hacia el ser una sola familia. Es decir, Dios, con su providencia, está llevando el mundo a donde quiere, ¿verdad? Claro que uno puede ver lo negativo, también, pero ahora vamos a verlo desde lo positivo. Es este reino de amor, es un reino que no se construye con fuerza humana, sino es un don de Dios. Y esto es posible por personas que se dedican a hacer oración y a acoger el reino desde la gratuidad. El reino del amor se va expandiendo y tiene más fuerza que el reino del odio. Claro que hay muchas guerras, ¿verdad? Y parece que el mundo pues va a la hecatombe y vamos a desaparecer porque estamos maltratando la naturaleza y nuestro mundo y nuestra tierra, y hay que inventarse a ver cómo vamos a la Luna o a Marte a vivir y cómo podemos hacer allá ciudades, porque acá en la Tierra no puede estar, pero hemos de ir dilatando este reino. Así juzgamos desde Dios, porque tantas veces somos tan negativos que al final nos hacemos cómplices del mal. Tenemos que vivir sabiendo, el reino es un don de Dios. Por lo tanto, desde lo bueno, desde lo agradable, desde lo noble que hay en cada ser humano, hay que promocionarlo, ¿bien? Pero teniendo en cuenta esto, dos afirmaciones claras. El amor es más fuerte que el odio. El bien tiene más fuerza y poder que el mal. Si esto lo creemos, y es nuestra esperanza, porque ya es cierta, entonces trabajaremos. Ahora, si uno empieza a pensar, no, aquí el más violento es el que gana, el odio tiene más fuerza que el amor, el dividir tiene más fuerza que el unir, ¿para qué gastar fuerzas en el bien y en el amor? Ahí condenas tú a ti mismo, ¿verdad? Y condenas a los demás, ¿bien? Entonces, no, hagamos una opción, esto es el reino. Déjate gobernar por el amor, déjate gobernar por los criterios de Dios, y verás cómo Dios mismo, y verás la realidad como Dios la ve. Y dice, venga, avancemos, venga, trabajemos y luchemos. Esto ya es el actuar. Actuar en el mundo significa no abandonar el esfuerzo por construir responsablemente la ciudad del hombre, en vista a la venida definitiva del reino. O sea, nuestra mirada está en el reino definitivo, que no va a ser en este mundo, en esta tierra, pero está allá, ya está, y está esperándonos. Y es un regalo, es un don de Dios. Por lo tanto, como yo lo quiero, entonces yo voy a trabajar y a construir responsablemente la ciudad del hombre. Es decir, construir el reino en esta tierra. En ese sentido se construye, pero sabiendo que en definitiva no lo construyo, porque será algo simplemente humano, sino que me va a venir como un don. Pero al saber que me va a venir como un don, yo empiezo a trabajar acá, porque ya lo quiero. Y es la forma, hemos dicho, de decir sí. Es la forma de decir yo lo quiero. Pero tanta dificultad, tantos fracasos, tantas frustraciones, mira Jesús, ¿qué le pasó en su vida? ¿Cómo acabó? ¿Verdad? Y tú eres cristiano, tú sigues a Jesús, pues por ahí tenemos que trabajar y por ahí tenemos que luchar, ¿verdad? Es así como se nos manda edificar la ciudad del hombre, en vista a la ciudad eterna, que es la ciudad de Dios. La acción del reino es en este mundo. Se trata de transformar todas las realidades temporales, con estos criterios del amor. Ese es nuestro trabajo, esta es nuestra colaboración, en vista a la venida definitiva del reino. Y esto que acabo de decir es lo que se define al fiel cristiano laico. ¿Qué es un fiel cristiano laico? Es el que se dedica a ordenar y transformar las realidades temporales con los criterios de las bienaventuranzas y del reino en vistas a la venida definitiva del reino. Por lo tanto, es un trabajo, es un esfuerzo. El cristiano no es aquel que se cruza de brazos y dice, bueno, pues ya vendrá Dios y ya vendrá mi muerte y a ver qué pasa. No. Va a ser juzgado según sus obras, en ese sentido, ¿verdad?
Cada uno en su lugar tiene un proyecto o una función asignada, también por el mismo Dios Rey. Es decir, ser sal de la tierra, ser luz de este mundo. Y la sal y la luz no vienen de la tierra y del mundo, sino que vienen de Dios. Al escuchar la palabra y creerla, entonces ahí está. Empiezo a ser sal y luz para este mundo. Una sal y una luz que vienen de la fe en el reino de Dios. Saber que el reino de Dios ya está presente y ya está actuando y ya está transformando las realidades. Así, ser, por lo tanto, semilla buena. Pero entendamos, en medio de un campo lleno de cizañas. Y siempre habrá cizaña. Y Dios mismo ha dicho, no toquen la cizaña. Tiene que crecer la cizaña, ¿verdad?, con la semilla buena. Pero nosotros optamos por ser semilla buena. Es que la cizaña me va a ahogar. Tú sé semilla buena y crece, ¿verdad? Y esto va a crecer, la semilla buena, por la misma acción de la gracia de Dios. Es decir, el amor de Dios que va a ir transformando todas las realidades. Solo cuando escuchamos la palabra, la guardamos en el corazón, la encarnamos, es decir, la hacemos carne de nuestra carne, entonces tiene la potencia suficiente para ir ordenando las realidades temporales. Y podemos transformar, no por nosotros, sino por esa gracia recibida, por esa palabra recibida, pues desde donde cada uno se encuentra. Por lo tanto, nuestra acción en el mundo no es más que querer vivir ya, aquí, ahora, en lo posible, el ser una fraternidad universal, una gran familia, la familia humana. Una familia que no es la de mi pueblo, ni de mi patria, ni de mi país, ni la de mi continente, ni la de los 5 continentes y de las personas actuales, sino de los que ya vivieron y murieron, y de los que van a venir después. Eso es una fraternidad universal. No es una fraternidad que se reduce a los de hoy, aquí y ahora. Por eso somos un pueblo. Y es un pueblo de personas que ya han vivido, ya han pasado. Nosotros ahora somos peregrinos y vamos a dejar esto a otros que vendrán después. Entonces sentirme fraterno, sentirme una sola familia, sentirme familia de Adán, el primer hombre, y del último que va a nacer en esta tierra, y hacer fraternidad. Esto es la globalización verdadera, cuando yo me siento parte de la humanidad, que después lo vamos a ir indicando como el mismo Pablo lo explicaba. Es decir, Cristo es cabeza y es cuerpo. No es cabeza sin cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo de esta cabeza que es Cristo? Toda la humanidad, todo el género humano, incluso todo lo creado. ¿Y cómo es posible esto? Porque Dios se encarnó. Dios se hizo hombre para que Cristo fuera cabeza de todo. Para que Dios estuviera en todos. ¿Bien? Y entonces así llegar a una comunión perfecta con Dios. Esta es la clave. Dios es una comunión de amor y quiere hacernos partícipes a nosotros de esa misma comunión de amor. Pero se trata de ver la realidad así. Entonces, ante esta pregunta, ¿y ustedes por qué son tan ilusos y tan fantasiosos? ¿Y ustedes por qué viven trabajando como si todo fuera bonito, todo fuera bien, y que la política fuera buena, y que la economía y el trabajar también? ¿Y por qué luchar por ser fiel a la esposa o al esposo? ¿Por qué luchar por la familia? ¿Por qué trabajar y sacrificarse? ¿Por qué hacen eso? Aquí está la respuesta. Porque nosotros creemos en el reino del amor. Nosotros hemos creído que el reino está cerca y por lo tanto al estar cerca queremos transformarlo y hacerlo presente cuanto antes, pues mucho mejor. La visión de la realidad del cristiano es esta, ¿verdad? Es
no ser iluso o ingenuo, como piensa el mundo, sino ser realista. ¿Y la realidad cuál es? La realidad es Cristo. La realidad es el reino de Dios. Y por eso nosotros podemos ver como Dios ve. Por lo tanto, un cristiano triste es un triste cristiano. Un cristiano que no tiene esta esperanza es un mentiroso, ¿verdad? Un cristiano que solamente vive en orden a los ídolos del poder, de la riqueza o de los placeres efímeros, eso no es un cristiano, eso es otra cosa, ¿verdad? Un cristiano se nota, ¿verdad? Y un cristiano nunca es indiferente ante la tristeza, el odio, las guerras, sino que trabaja. Y trabaja sabiendo que van a venir fracasos y frustraciones, pero que ese trabajo suyo nunca se va a perder. Porque el amor es lo único que permanece para siempre. Ahora uno puede decir, bueno, yo soy gratuito, pero después cuando el otro no me responde y tampoco el ambiente me responde, entonces, mira, todos son así, yo también soy así al final. No, ahí ha perdido la carrera, ha perdido la lucha, ahí ya se va a perder él, ¿verdad? Y morirá en su pecado. Bien, cada uno tendrá lo que busque, ¿verdad? Entonces, si tú lo único que buscas es tu propio poder, tu propia riqueza, tu propio placer, pues morirás sin remedio, ¿verdad? No, es que Dios es malo. No, no es que sea malo, es que tú lo has elegido. Tú has elegido, en lugar de vivir el amor y para amar, y gobernado por el amor, y el amor de Cristo, no otro tipo de amor, has elegido, pues, someterte a Satanás. Hay que decirlo bien claro. Es decir, someterte a la envidia, al chisme, a la codicia, a la soberbia, al orgullo, es decir, al pecado. ¿Y eso qué te va a provocar en tu vida? La muerte y la corrupción. Porque el que siembra en la carne cosecha corrupción, muerte. Pero el que siembra en el amor, en amar, cosechará vida eterna. Esta es la clave de este tema. Muy bien, pues lo vamos a dejar acá, porque ya les he dado bastante trabajo. Bien, en principio, ir viendo, repasando todos estos temas bíblicos respecto al reino de Dios, cómo se ha ido manifestando en el Antiguo Testamento, cuál es la esperanza que se abre, cómo viene el reino de Dios de una forma definitiva ya en la persona de Jesús, y para nosotros, después de su resurrección, ya es una esperanza cierta. Ya no es una esperanza ciega como los profetas del Antiguo Testamento, que lo decían, pero no lo veían. Ahora nosotros ya lo decimos, ¿verdad? Y lo vemos, porque el reino es Cristo. Pues ojalá tengamos este encuentro personal con Cristo, que es un encuentro personal con el ser una sola familia y una gran fraternidad. Muchísimas gracias entonces por su atención, y la próxima semana empezaremos a estructurar este tema para poderlo trabajar.